Bien, hoy estamos muy contentos. Es uno de los días, y usted me va a decir por qué estamos muy contentos. Bueno, porque la palabra del Señor dice que debemos dar gracias en todo, a pesar de que hoy es uno de los días más calientes y hasta hay una advertencia sobre el calor. Así que estemos protegidos, ¿sí? Le voy a pedir que los niños más pequeños, bueno, los niños y los adolescentes se van a quedar con nosotros aquí. Los niños, por favor, ya saben, desde los más pequeños hasta los intermedios, 10 años, pueden pasar con sus profesores. Tenemos empezamos una nueva serie con ellos. Vamos a hablar con los más grandecitos, vamos a hablar acerca de los profetas menores. Mire usted, así que va a ser un tiempo muy bueno para ellos. Ok. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir de pesca? ¿Sí? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Buena? ¿Desesperante? ¿Necesita paciencia? ¿Cómo ha sido eso? La verdad es que sí, ¿no? Hace mucho tiempo atrás mi abuelito nos llevaba a pescar muy rudimentariamente, no le digo con una caña de pescar, era muy a la antigua, con el hilo de pesca, una carnadita, un ganchito, y adivinen lo que pescábamos. De los cangrejitos, no sé si como ustedes les llaman, ¿no? Cangrejitos, ¿ya? Entonces, y para nosotros qué emoción, porque después, no era que eran chiquitos, les digo cangrejitos, pero eran, ¿no? Entonces lo que nosotros íbamos, después los lavábamos y los cocinábamos, los preparábamos, algo muy delicioso en mi país. Por cierto, vengo de Ecuador, así que el cangrejo es bastante usado. Entonces, pero de pronto los peces, yo no he tenido la oportunidad de pescar peces, pero sé que toma su tiempo, ¿verdad? Usted tiene que estar sentado, tiene que permanecer en silencio, porque si no los espanta, la carnada tiene que ser la apropiada, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver precisamente una escena o una parte del ministerio de Jesús que tiene que ver con la pesca. Él siempre estuvo relacionado porque él era de Nazaret, obviamente era un lugar, una ciudad de pesca, aunque él era carpintero, pero era una ciudad de pesca. Y mucho de su ministerio se relacionó o estuvo en contacto con personas dentro de esta área, ¿sí? Les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, que vamos a dar lectura. Es un poquito largo, pero es interesante, como todo en la palabra del Señor, así que nos vamos a dar el tiempo de revisarlo. Aconteció que estando Jesús, Lucas 5, del 1 al 11, si usted lo puede ver también en las dos pantallas a los costados, ¿sí? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o el lago de Nazaret, porque también se le llama así, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó y le di que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren qué interesante escena. Era una escena común en ese entonces. Los pescadores llegando a la orilla del mar, sacando sus redes,
en este caso sin nada porque no habían tenido una buena pesca, de hecho no habían pescado nada. Las redes, usted sabe, se enredan, las sacaban, las lavaban, las cosían. Era una escena muy común. El personaje que se introduce en esta escena es Jesús, pero venía acompañado de una multitud que le pedía que les enseñara la palabra. Ellos les decían, enséñame, enséñame. Voy a pedir a los jóvenes que por favor pasen a clase en este momento. Los que deseen pasar a clase, por favor, pueden hacerlo. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. ¿Qué pasó? Jesús llega a este lugar y la gente le pide que le enseñe. ¿Dónde va a enseñar Jesús? ¿Desde dónde lo iba a hacer? ¿Desde un púlpito? ¿Desde un gran escenario? No. Él se acomoda y les pide a todos, ¿qué cosa? Específicamente a uno de los dueños del barco que por favor lo lleve un poco más allá de la orilla, con el propósito de utilizar su barco como sitio para poder enseñar. De hecho, el barco que él pide es el de Pedro. Miren qué interesante. Le dice a Pedro que por favor lo lleve más adentro en el mar. Quiero recordarles algo. Este Pedro todavía no conocía quién era Jesús. Había escuchado de Jesús y algunos dicen estaba en deuda con Jesús porque había sanado a su suegra. Pero más allá de eso, no había una relación mayor. Era el Pedro impulsivo, el Pedro pescador, el Pedro de Nazaret, el Pedro un poco alborotador, un poco sanguíneo que respondía ante cualquier pregunta. Y Jesús le dice a Pedro, préstame tu barca y llévala más adentro. ¿Cuál hubiera sido la reacción normal de Pedro? Mira, Jesús, ok, está bien, entiendo que tienes una multitud que te sigue, pero estoy cansado. Acabo de llegar. Yo pienso que tal vez en otro momento te pueda ayudar. Podría haber sido una respuesta. Sencillamente Pedro lo que hace es, después de una noche infructuosa, sin pesca, le dice, ok. Jesús se sube a la barca y Pedro la mueve mar adentro. Un acto de obediencia, ¿verdad? Un acto de obediencia que dentro del contexto de quién era Pedro, decía mucho. ¿Qué más podemos ver aquí? Lo siguiente que sucede, versículos 4 y 5, los voy a leer. Jesús, luego de esto que termina de enseñar, tal vez en una forma de reciprocidad, de decir, ok, Pedro, no pescaste nada, tu trabajo es este, vamos. Y le dice, boga mar adentro, es decir, ve más adentro, navega más adentro y echa tus redes. Pero Pedro le responde, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Ahora vemos al experimentado pescador. Era un hombre que se había desarrollado, había crecido a la orilla del mar, sabía dónde debía lanzar las redes, sabía cuál era el movimiento de los peces, ¿verdad? Conocía su trabajo, había pasado toda una noche sin nada y viene un carpintero y le dice, hey Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Bueno, mira, discúlpame, pero, o sea, yo sé que tú entiendes de lo tuyo y yo entiendo de lo mío, ¿verdad? Yo soy pescador, tú eres un carpintero, te he escuchado predicar, estoy escuchando lo que tú dices, pero no conseguí nada, ¿verdad? Sin embargo, Pedro no actúa así. Si nosotros pensáramos, y quería mencionarle, si nosotros pensáramos en todo lo que Pedro podría haberle dicho, era mucho. Pero Pedro le contesta primero de una forma. Él le dice, maestro.
esa forma en la que Pedro se refiere a Jesús tiene un significado muy grande. Él lo había estado escuchando. Él había escuchado la enseñanza que le dio a la gente porque era parte del grupo, estaba en su barco, no podía irse, ¿verdad? Pero le dice maestro. No solamente es la connotación del rabí, porque de hecho la palabra que utiliza no es rabí, sino que utiliza otra palabra que significa aquel que da órdenes. Y al decirle él a Jesús, maestro, le estoy diciendo, yo voy a recibir tus órdenes. Lo que tú me vayas a decir, lo voy a hacer. Voy a obedecer. Entonces Jesús le dice, Pedro le dice, en tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. ¿No les parece interesante? Él no dijo, ok, voy a ubicarme, porque voy a hacerlo, ¿no? Voy a ubicarme en el sitio donde yo creo que ya pueden haber llegado los peces. No. Él le dice, en tu palabra echaré la red. Y es que, hermanos, si nosotros pensamos como pueblo de Dios, como gente que conoce a Dios, que ha leído su palabra, que al menos hemos de alguna manera tenido contacto con ellos, sabemos que la palabra de Dios es. Por la palabra fue hecha la luz. Por la palabra fue creada sol, luna, estrellas, fueron divididos, fueron creados los planetas, fueron divididos la tierra del mar. La vida se creó por la palabra de Dios. La creación, dice la Biblia, que se mantiene unida por su palabra, ¿verdad? En la palabra imperios se levantan e imperios caen. Y por la palabra de Dios se despliega todo su gran plan en la historia del mundo. Por la palabra, por la revelación, por lo que está en su Biblia, en su palabra, lo que es el documento que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Pero más allá es Cristo mismo, porque Cristo es el logos de Dios. Cristo es la palabra en acción. Entonces, ante todo esto, Pedro le dice, ok, voy a obedecer. Voy a dejar a un lado todo lo que tengo en mi mente, todo lo que tengo preconcebido, todo lo que me han enseñado, todo lo que he experimentado, y voy a creer en tu palabra. Voy a seguir tu palabra. ¿Se da cuenta? ¿No dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Amén. Pedro conocía la palabra, Pedro conocía eso. Y él dice, en tu palabra lo voy a hacer. Él no vio peces, ¿sí? Él no vio peces. Recuerden, los peces salen a cierta hora, pero con el ruido van adentro, ¿correcto? Entonces, el pedido de Dios, de Jesús específicamente, simbolizaba el desafío de abandonar las superficies conocidas. Superficies conocidas, las vidas rutinarias, las vidas adaptadas a algo que tenemos preconcebido. Y le dice, aventúrate a lo desconocido. Pero no le dice, ve solo. ¿Quién iba en la barca? Jesús. Jesús iba en la barca con Pedro. Ese aventurarse a lo desconocido no era algo loco, era algo de, yo estoy contigo. Mi palabra va contigo. Soy yo el que te dice, hazlo. ¿Sí? Deja tu superficie y sumérgete. Deja a un lado tu visión limitada. Muchas veces nos limitamos en nuestra vida y no vemos lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos visto con tristeza gente que tiene... Mire, el Señor nos ha capacitado con habilidades, con talentos, con dones, con servicio. Y sencillamente porque no vemos más allá de nuestras cuatro paredes y de lo limitado que es nuestra visión, no damos el 100% al Señor. Y el Señor nos está diciendo, boga
mar adentro. Nuestras vidas tienen un potencial que Dios quiere desarrollar, pero nosotros le decimos a Dios, no, soy muy joven para ser cristiano. Soy muy viejo para ser cristiano. No tengo habilidades para poder servirte, Dios. O tengo otras prioridades en mi vida. Mi trabajo me está absorbiendo. Mi trabajo me encierra. Mi familia me arrastra. Mis bienes me están ganando. El querer tener más me está ganando. Estoy dejando libre a mis hijos a su libre albedrío porque la cultura de aquí me lo dice. Y estoy perdiendo en lugar de ganar. Y en vez de bogar mar adentro y ver lo que su palabra tiene para mí, me detengo en la orilla. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? El Señor te está diciendo, hey, vamos, profundiza tu vida espiritual. Profundiza en tus convicciones, profundiza en tus acciones y en tus compromisos, pero todo en la palabra. ¿Saben? Hay algo interesante que nosotros debemos entender. Dios se ha revelado por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para hablar a nuestras vidas. El Espíritu Santo traduce, enseña, capacita para poder entender esa palabra. Por eso dice la Biblia, el que tenga falta de sabiduría, pídala. Y todos debemos pedirla. Todos debemos caminar en esto de pedir sabiduría. ¿Qué sucede después de que Pedro obedece por segunda vez? Versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro hizo lo que Jesús le pidió. Una vez más, él creyó a Jesús. No porque las circunstancias parecieran lógicas o favorables. Muchas veces en nuestra vida las situaciones no parecen ni lógicas ni favorables. Pregúntenmelo a mí, que tengo 5 años en Canadá por una situación no lógica y no favorable. Pero el Señor nos trajo aquí. ¿Sí? Y su propósito se va aclarando cada día más. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen una experiencia así, en la que el Señor los ha sacado de una situación no lógica ni favorable, pero su voluntad se está cumpliendo. Miren a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? La obediencia de Pedro, ¿qué más produce? No por él, no por su obediencia per se, porque fue Cristo el que lo hizo, pero él depositó su confianza y su fe en Cristo. Su obediencia produjo una pesca sobrenatural, una pesca abundante, una pesca, como dice el título, una pesca que rebosa. Se da cuenta a tal punto que esa pesca no solo impactó su vida, sino que impactó las que estaban con ellos. ¿Sí? Porque tuvieron que llamar a otros. Hey, vengan a ser partícipes de esta abundancia. Vengan a compartir lo que he recibido. Porque eso es lo que sucede. Cuando cuando Dios da algo, Dios lo da en abundancia. Y nosotros podemos ser de bendición para quienes les rodean. Amén. Ese amén está ahí medio temeroso. Está como Pedro más adelante en el capítulo. Pero bueno, produjo una pesca abundante. Fue un acto de obediencia frente a una duda, la que abrió la puerta de un milagro. Así sucede, mis queridos hermanos, con nosotros. Oramos por vidas abundantes. Nos arrodillamos por vidas abundantes. Pedimos a Dios señales por vidas abundantes. Y es más, miramos la abundancia del prójimo y decimos, ¿por qué a mí no? El Señor te está diciendo, boga mar adentro. Boga mar adentro. Te comprometes con el mundo.
y eres más fiel al mundo, y soy más fiel al mundo a veces, porque todos somos humanos, y Dios me dice, sale de tu superficie y sumérgete, boga mar adentro. Cuando obedecemos, el Señor abre la ventana de los cielos en abundancia, hasta el punto en el que esa abundancia alcanza a quienes me rodean. Amén. Pero el compromiso es fuerte. ¿Sí? Es obediencia. ¿Qué es lo que te impide crecer en tu vida y llevar una vida abundante? Cada uno de nosotros lo sabemos. Hay algo que nos ata y no queremos entregarlos al Señor. Es ese pequeño, yo les sé decir, es ese pequeño como mascotita, ese pequeño asunto que nosotros lo acariciamos y decimos, es que Señor, mira, yo trato con este asunto, ¿sí? Yo trato con esta situación, yo trato con este problema, yo puedo hacerlo. Pedro nos muestra en su experiencia que la obediencia muchas veces, y de hecho va a contradecir la lógica humana. ¿Sí? Porque cuando usted obedece a Dios, normalmente eso no tiene lógica para nuestra mente que quiere mantener todo atado y sujeto, porque nos va a decir, suéltalo, déjamelo, yo me encargo. Y nosotros no nos gusta hacer eso. No queremos perder el control. Es difícil. Cuando Jesús dirige nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra meta, nuestro enganche, lo que queremos hacer, hace toda la diferencia. Si Jesús está en mi barca, la pesca va a ser abundante. Amén. La pesca va a ser abundante. Tú puedes trabajar duro, puedes llorarlo, puedes arrodillarte, pueden ayunar, pero si no obedecemos, obedeces lo que Dios te está diciendo, de nada sirve. De nada sirve. El Señor está siempre allí, pero la pesca milagrosa es cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia es porque obedecemos a Cristo. Ejemplos, el maná del cielo, en Éxodo. El Señor les dijo, yo te voy a dar de comer. El pueblo, ay, no, que sí, que por aquí, ahí está, abundantemente. Nunca murieron, nunca enfermaron, tuvieron una provisión correcta de la alimentación, incluso si hablamos de aminoácidos y todo esto, según análisis científicos, dicen que el pueblo se mantuvo más sano mientras estuvo comiendo del maná que cuando estuvo en Egipto. Y nosotros a veces no queremos el maná y estamos pensando en los pepinos, en todo lo que había allá en Egipto. Así es. Por ejemplo, el caso de la viuda, el aceite nunca terminó. O sea, hasta que todo fue completo, hasta donde ya no había más. Entonces ahí cesa, pero el Señor dio en abundancia. Si nosotros vemos la alimentación de los 5,000, eran solamente 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 canastas. ¿Se da cuenta? Cuando Dios hace las cosas, ¿cómo las hace? Grande. Nosotros tenemos un concepto de Dios pequeño, pero Dios es grande. Dios es poderoso. Dios es proveedor. Dios es un Dios de abundancia, pero Dios es también un Dios de obediencia. Así que, y santidad por ende. Amén. La obediencia es la base de la vida en Cristo. 2 versículos que voy a leer. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, eso se lo dijo a Saúl, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted puede
y si, gloria a Dios si lo está haciendo, diezmar, ofrendar, traer donativos a la iglesia, todo lo que usted quiera. Pero si no hay obediencia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es la voz de Dios la que está diciendo. El Señor se siente, se agrada cuando nosotros obedecemos. En el caso mismo de Jesús, Hebreos 5:8, aunque Jesús no necesitaba aprender obediencia porque Él es Dios, Él se ejercitó en la obediencia yendo a la cruz. Y Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Sí? Nos da el ejemplo de que debemos obedecer. La vida abundante es el resultado de una vida de obediencia y por ende de una vida de santidad. Finalmente, esta es una parte bien interesante, pero no la vamos a tocar en profundidad hoy. ¿Qué sucede una vez que Pedro experimenta esa pesca abundante, esa manifestación del poder de Dios, ese mover de Dios de tal forma que no había cómo negarlo? Pedro cae de rodillas y se reconoce a sí mismo en su condición de pecador, en su condición de aquel que necesita de Dios para seguir, aquel que necesita de Dios. Le dice, apártate de mí, Señor, versículos 8 al 10, porque soy hombre pecador. Pero ¿qué le dice Jesús? El mismo no temas que se menciona, la misma frase que utiliza cuando el ángel se presenta a María y le dice, no temas. En la misma frase que utiliza cuando ve a los pastores, ven a los ángeles, les dice, no temas. Ese mismo no temas cambia la vida de Pedro. Le dice, está bien, Pedro, entiendo, has entendido lo que quería que tú vieras, ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? Hubo un llamado para la vida de Pedro. Era un temor que era basado precisamente en la expectación, en la adoración, y en la expectación de lo que Dios iba a hacer. No era un temor de miedo, tal vez había algo, pero era más de reverencia, era de ¿quién soy yo delante de ti, Señor? Y Él le dice, tú vas a ser pescador de hombres. Tú te estás preguntando, ¿quién eres tú delante del Señor? Escucha su voz. ¿Qué es lo que Él te quiere decir hoy? Tal vez pescador de hombres. Todos somos, en cierta medida, pescadores de hombres. Dios nos está diciendo hoy, querida iglesia, boga mar adentro. No te quedes en la orilla, por favor, no te quedes en la orilla. No te conformes con los 2 o 3 pececitos que pueden haberse quedado allí. Dios tiene más para ti. Hay más para ti si obedeces su voz. Hay más para mí si obedezco su voz. Tal vez puede ser que hoy te encuentres cansado, frustrado, con las redes vacías. No lo sé, lo sabes tú. Pero en su palabra, lánzalas de nuevo, pero primero ve más adentro. Sumérgete, no seas una vida superficial cristiana, sé un cristiano. ¿Sí? La narrativa de Lucas nos dice que ese relato de milagro es una invitación a contemplar cómo nuestras vidas ordinarias pueden transformarse en vidas extraordinarias en el poder de Cristo. Una vida que realmente entra en las profundidades de las cosas espirituales y Dios hará que las bendiciones sobreabunden. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Venimos ante ti, Padre, hoy, dándote gracias. Señor, no podemos dejar de agradecer, porque sabemos que en tu misericordia, Señor, tú nos has alcanzado. Señor, porque sabemos que en tu misericordia, Señor, te ha placido que cada uno de nosotros estemos aquí hoy y que escuchemos esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado un valioso mensaje acerca de lo que es la vida abundante, de lo que puede ser una vida, Señor,
que impacte de tal manera y que atraiga de tal manera a quienes le rodean una vida de obediencia. Señor, solo tú conoces lo que hay en nuestro corazón que nos está alejando de ti. Solo tú conoces aquello que nos mantiene o nos ha llevado a una vida cristiana superficial, o que nos mantiene en una vida que aún no te conoce. Señor, y tú tienes tus brazos abiertos, Señor, esperando, Señor, anhelándonos, Señor, celosamente, y nosotros luchando por mantener una estructura en el mundo. Señor, derriba esas fortalezas. Padre, en tu nombre, Señor, derriba todo aquello que nos impide, Señor, movernos hacia ti. Señor, que podamos ir con paso seguro y firme, llevando nuestras barcas, Señor, hacia donde tú quieres que lo hagamos, Señor. Que en obediencia dejemos todo aquello que nos está alejando de ti, Señor, y que busquemos tu rostro, Señor, y que vivamos esa vida de poder, esa vida extraordinaria, esa vida abundante, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, que nuestra pesca sea milagrosa, porque lo hacemos en tu nombre. A ti te alabamos y te glorificamos, oh Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Los esperamos el próximo domingo. Que el Señor alce su rostro sobre vosotros y les dé paz. Bendiciones.